Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Voy a hablar brevemente sobre un tópico sensible, delicado de hablar, que guarda relación con la violencia, o más bien las violencias, entendiendo que hay múltiples formas de presentación de la misma. Evidentemente hay violencias que son explícitas, fácticas, fácilmente identificables hasta por la mera observación. No obstante, el psicoanálisis y también algunas formas de filosofía de la historia y filosofía del derecho iluminan otras formas de violencia que requieren y exigen una lectura para ser visibilizadas y para ser nominadas. Es decir, son violencias que uno podría pensar se vuelven patentes bajo el modelo del síntoma. El síntoma psicoanalítico, ustedes saben, tiene que ver con algo que no está presente, es decir, algo que está negativizado, no obstante puede ser leído, interpretado en las fisuras de algo actual y explícito. Por lo tanto, exige un ejercicio crítico de lectoescritura para volverse evidente. ¿Por qué son delicadas y sensibles estas formas de la violencia? Quizá ustedes estén advertidas de esto que en psicología se llama lo pasivo-agresivo, ¿no? Por ejemplo, el tipo que procrastina con el trabajo del otro, lo entrega a último minuto, son como formas de agresión pasivas, no explícitas, pero que de todas maneras hieren al otro. No me refiero a eso, es decir, ese es un problema y esa es una forma de expresión de la agresión. Yo con violencia sintomática estoy hablando de otra forma de pensar el problema que tiene que ver con la cuestión instituida, ¿no? La cuestión institucional incluso. No me voy a meter en ejemplos como macropolíticos respecto, por ejemplo, de cómo pensar el Estado de Derecho y la violencia que está implícita en eso, que es todo un problema politológico, sino que quiero tomar algo más bien clínico. Supongan ustedes una familia patriarcal tradicional, donde en la figura del padre se concentra el poder y por lo tanto este padre no requiere hacer grandes ejercicios de la violencia explícita, ni golpear, ni gritar, para que todo un sistema familiar opere conforme a esa voluntad concentrada. Es decir, basta que en la mesa el padre mire algo, haga un pequeño gesto y todo el sistema interpersonal de esa familia funciona en torno a consentir al deseo y la voluntad del padre. Allí hay una violencia que es soterrada y que de alguna manera, al ser oficial institucionalizada, está invisibilizada, está innominada. ¿Por qué esto puede ser relevante e interesante? Obviamente hay formas de violencia que generan excedentes de malestar, que son abusos de poder explícito y que a veces hasta vulneran derechos. Pero hay otras formas que, si ustedes quieren, son más sutiles, pero estructuralmente hablando son igualmente violentas en términos del análisis que uno puede hacer de las mismas. La violencia en general pasa camuflada como el estado natural y ordenado de cosas. Es decir, ¿por qué un sistema social, institucional, una familia, por ejemplo, funciona de determinada manera? Cada persona tiene roles asignados de determinada manera. Eso nunca es natural y espontáneo. Allí hay un ejercicio de institucionalización de un modo de hacer las cosas que en sí mismo, de suyo, consorta una violencia que es primaria. Después habrá que ver si eso se puede evitar del todo o no. Muchas teorías del poder y de la violencia dirían que hay algo de esto que es insoslayable, que siempre en toda institución, en toda organización social va a haber algo de esto. Incluso aunque se derroque un cierto poder, luego se va a erigir otro que va a tener otras formas de la violencia instituida. Quizá el problema sea insoslayable, es decir, siempre vamos a encontrar algo de esto. Y pueden haber violencias, entre comillas, que sean, esto lo trabaja por ejemplo una autora, Piera Olanier, que sean hasta necesarias y protectoras y fundantes, digamos, ¿no? Y sean otras violencias son excedentes, vamos a decirlo así, las que haya que directamente derrocar y anular. Pero independientemente de este problema ético de si la violencia es o no evitable en una cultura, en una sociedad, lo que sí es importante es que en un trabajo clínico, psicoanalítico,
cuando un consultante señala que las cosas son de una determinada manera y él las toma por naturales y espontáneas, podamos habilitar la pregunta de que quizás las cosas no son así, sino que fueron y han sido así y siguen siendo así por elementos contingentes, por una correlación de fuerzas que es analizable. De manera que las cosas pueden haber siempre sido así, pero no necesariamente en el sentido filosófico, es decir, no es necesario que siga siendo así, o no es el único modo de hacer las cosas. Entonces, en el relato espontáneo de una historia familiar, por ejemplo, cuando alguien dice, bueno, las cosas funcionan de determinada manera, lo que el análisis puede introducir es la pregunta, ¿y podrían funcionar de otra? Y si funcionan así, ¿por qué? ¿Y por qué no de otra manera? Ya solo la introducción de esa pregunta habilita poder pensar y visibilizar esa violencia fundante estructural confundida como el estado natural y espontáneo de cosas. Eso permite la introducción de una reflexión por una parte y la posibilidad de subvertir el estado de cosas para producir una diferencia. En ese sentido, nominar una violencia es condición de posibilidad de un acto creativo que introduce novedad en lo instituido. Por lo tanto, a veces lo que parece poco importante, lo que el paciente ni siquiera recuerda como algo traumático de su vida ni complejo, muchas veces termina siendo lo más oprimente, lo que restringe más el campo de acción y la potencia en su vida. Por eso es importante tener presente estas formas de la violencia que no son explícitas, que no son las que uno condena, que no son las que la ley podría considerar violencias que vulneran derechos, sino que son las violencias invisibilizadas que solo una lectura sintomal vuelve posibles de ser concebidas. Bueno, que estén muy bien.